Miremos que en el comienzo el Espíritu de Dios era uno solo. Amén. Era uno solo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note usted, por ejemplo, en Job 33:4, Job reconoce también eso. Dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y ya le añade algo al Espíritu de Dios, otro atributo, y es que es omnipotente, o sea que todo lo puede, ¿verdad? O como lo conoció Abraham, porque Abraham lo conoció como el omnipotente. Dice: y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Abraham lo conoció como el omnipotente, o sea, el término que se usa para omnipotente es el Shaddai, que significa, entre otras cosas, tiene una raíz que es Sad, S-A-D-D, que significa pechos. Lo conocieron como el que sustenta a su pueblo. Es el Todopoderoso y sustenta a su pueblo. Y claro, Abraham, todo lo que Dios decía se lo creía, porque ¿cómo no creerle a alguien que es todopoderoso? ¿Verdad? De hecho, fíjese que le creyó tanto que cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo, él dice en Romanos, dice que él madrugó a ofrecerlo porque él creyó que era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Porque eso no fue en juego, él alzó el cuchillo porque él lo iba a sacrificar. Eso no es que para probar a ver, no. Él madrugó y llevó todo lo que era necesario para el sacrificio, y colocó a su hijo sobre el altar y alzó el cuchillo y se lo iba a clavar. Pero entonces Dios le dijo: detén tu mano. Y note usted que ya Abraham había confesado a su criado y a su hijo mismo que Dios se proveería, porque Dios, él lo conocía así, como el proveedor. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y al siervo le había dicho, y ya al siervo le había dicho, el muchacho y yo iremos, dice, y adoraremos y volveremos. Y entonces el apóstol Pablo dice que era porque él pensó que Dios lo podía levantar de entre los muertos. Y dice, y de uno casi ya muerto, dice, produjo como las estrellas del cielo. Y aquí estamos nosotros, parte de esas estrellas del cielo. Bendito el Señor. Porque un hombre se atrevió a creerle a ese Dios todopoderoso, que es Espíritu. Amén. Entonces ya nosotros sabemos que Dios es uno, y no está de más que lo recordemos, ¿verdad? Porque algunos lo saben pero no son conscientes. Lo saben pero no son conscientes. Dios es uno. Claro, eso lo saben hasta los demonios y tiemblan, ¿verdad? Pero en esta mañana yo quiero que usted sea consciente de eso. Porque algunos todavía solo se emocionan, y les pasa como a Rode, que se emocionó cuando oyó que tocaba y preguntó y era Pedro, pero de la emoción no abrió la puerta. Se emocionó pero no abrió la puerta, se fue. Y a algunos les pasa eso, se emocionan
pero no le abren la puerta al Espíritu Santo. No le entregan la vida al Espíritu Santo. O sea que algunos se arrepienten, pero no se convierten. ¿Ah? Algunos se arrepienten, pero no cambian de modo de pensar. Y entonces siguen actuando como no deben, ¿verdad? O se quedan niños. Y claro, la Biblia dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Pero necesita de un tutor y de un curador hasta el tiempo señalado por el padre, o sea, hasta que sea mayor de edad. Amén. Hasta que madure. O sea, a veces hay quien, debiendo ser ya un maestro, todavía hay que administrarlo. Todavía aún hay que estar pendiente de él como si fuera un niño. Pero Dios quiere que todos crezcamos, que todos seamos edificados, que todos lleguemos al conocimiento, ¿verdad?, del Hijo de Dios. Entonces Dios es uno. Allá en Marcos 12, 29 al 32, Jesucristo se lo dice a un escriba, a un maestro. Le pregunta por el principal mandamiento. Le dice: el principal mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el segundo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: esto es lo principal. Y entonces él escribe: bien has dicho, maestro, que Dios es uno. Dios es uno, ¿verdad? Dios es uno. Al ser uno también es único. Y siendo único es simple. No porque no tenga sabor, sino que no está compuesto de partes. Único significa indivisible. Y simple significa que no está compuesto. Entonces Dios es un Dios que no está compuesto de partes ni de personas. Dios es único porque es indivisible, o sea, no se divide. Porque una casa dividida contra sí mismo no permanece. Y nosotros también somos un cuerpo, ¿verdad? Así lo dice la Biblia en Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. A mí casi no me gusta la palabra cuando trabajan, que somos un equipo. No, a mí no, casi no me gusta. Los equipos se hacen la huelga a veces. Pero un cuerpo nunca se puede hacer la huelga, ¿verdad? Porque cuando un cuerpo empieza a hacerse la huelga, este brazo hace así y este otro hace así, y se tiene Parkinson. Porque un brazo quiere coger para allá, el otro para acá, la cabeza tiembla por acá y no se sabe, ¿no? Y hay una anécdota antigua de un hombre que tenía una nariz muy bonita, así, fileñita, así, no necesitaba operación plástica, era así. Pero perdió bastante de la vista, de la visión, y entonces le mandaron unas gafas. Ya, como es una anécdota antigua, entonces ya no es como ahora. Le mandaron unas gafas que los lentes parecían fondo de botellas Coca-Cola 3 litros, así, ancha. Imagínense lo que pesaba. Y se las puso, pero la nariz se molestó. Uy, me tienen jorobadas ustedes, me están dañando la figura. Y se sacudió y botó las gafas, pero como el hombre estaba cegatón, se tropezó y se fue de cabeza. ¿Y quién cree que se aplastó primero? Eso quiere decir que aquí nosotros no nos podemos hacer la huelga. Somos un cuerpo y un espíritu.
Porque si hay un espíritu, también hay un cuerpo. Y entonces dice, un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre, que es sobre todos y en todos y por todos. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 dones que Dios le dio a la iglesia para ministrar. ¿Y para qué? Para que todos seamos edificados. Dios usa esos dones para edificar a su iglesia, que es una, ¿verdad? Romanos 3:29 lo corrobora. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, Dios de los gentiles, dice, porque Dios es uno, y Él salvará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces note usted que hasta ahora hemos dicho que hay un Dios y que hay un espíritu, ¿verdad? Así que si usted se va a San Juan 4, en el versículo 24, usted encuentra que dice, y lo saca de dudas, ya ahí no hay rodeos, está puntual. Dice, Dios es espíritu. Porque hay un solo Dios y hay un solo espíritu. ¿Quién es ese? Dios, Dios que es espíritu. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque tales adoradores busca el Padre para que adoren. Ya sabe por qué es que hay que adorar en el espíritu. Porque Dios es espíritu. El gran problema es que algunos solo aspiran a ser bautizados por el espíritu. Pero eso es solo parte del programa, eso es solo un avance, ¿verdad? Así decían, yo comencé a hacer obra allá en un pueblecito muy lejano de aquí, a la orilla de una ciénaga. Y de por acá, de estos lados, iban a ese pueblo, por acá, cuando sembraban algodón por acá. Y se iban, como dicen por ahí, con la tula, con la mochila llena de plata. Y entonces llegaban al pueblo y a otros de alrededor. Decía, bueno, necesitamos hombres que vayan a recoger la cosecha. Y aquí ahora mismo vamos a avanzar, así decía, vamos a avanzar. Al que quiera ir con nosotros, dentro de un mes vamos a volver por ustedes, pero para que se vayan preparando les vamos a dar un avance. Y entonces le daban, si no, que yo voy con 3 hijos. Y entonces, bueno, ¿cuánto quiere? 500,000 pesos, tome, está avanzado. Y el otro decía, yo voy con 5 hijos. ¿Cuánto quiere? 1,000,000. Tome, 1,000,000. Está avanzado. Y repartían una cantidad de plata. Dígame usted una cosa. Si ellos repartían tanto dinero, ¿será que iban a regresar? ¿O no iban a regresar? Dentro de un mes decían, el 5 de diciembre estamos aquí con 3 buses. Así que el 5 de diciembre a las 7 de la mañana usted oía el pito ese. ¿Y por qué? Porque habían avanzado al pueblo. Bueno, el Espíritu Santo es el avance de Dios. O sea que son las arras, el avance del negocio. Apenas el avance, imagínense, si es apenas el avance,
Entonces usted no se puede quedar ahí que, no, yo nada más aquí vine para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si apenas ese es el avance. Ahora recibe el avance, pero espere más, que viene más. Y lo bueno es que en este tiempo el Espíritu Santo se da sin medida. Por eso a mí me encanta esa figura, porque el hombre llegaba con la bolsa llena de dinero. ¿Usted cuánto quiere? Dice, no, que 300. 300, tome. Y usted, 500. 500. Y usted, 1.000.000. 1.000.000. O sea que cada uno recibía según la capacidad. ¿Qué capacidad tiene usted aquí? ¿De qué ancho va a poner el Espíritu? Porque el apóstol Pablo también le decía eso a los corintios: ensanchaos, estáis estrechos, pero ensanchaos. Porque aquí hay bendición hasta que sobreabunde. ¿Verdad? Lo que me gusta del primer capítulo de Génesis es que el Espíritu de Dios crea, y cuando crea todas las cosas, dice, y los bendijo Dios. Y después dice, y creó Dios al hombre, y cuando crea al hombre dice, y los bendijo Dios. Porque Dios siempre ha dado su bendición al ser humano y a su creación. Y de hecho a la iglesia en Efesios lo primero que se le dice es que tienen toda bendición en los lugares celestiales, ¿verdad? En Cristo. Y dice, ¿por qué? Dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades en los lugares celestiales. Pero nosotros tenemos toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición. Ya la tenemos. No es que nos las van a dar, sino que ya la tenemos. Y estamos edificados en un fundamento sólido. Amén. Pero ¿cómo permanecemos allí? Andando en el Espíritu. Porque a veces solo se procura hablar en lengua, pero ¿y lo que viene después? Porque la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso está diciendo que eso está en mi voluntad, cuando soy lleno del Espíritu, satisfacer o no a la carne. Pero también dice, haced pues morir todo lo terrenal en vosotros. ¿Y cómo se hace morir lo terrenal? Pues no alimentándolo. No alimente a la carne, no la alimente. Más bien llénese del Espíritu Santo. Si se llena el Espíritu Santo, no alimentará la carne. Son principios sencillos que a veces nosotros somos los que los enredamos, ¿verdad? Mire, Dios es el que salva. Isaías 43, 10 y 11 lo dice, porque le estoy mostrando quién es el Espíritu Santo, con algunos comentarios, pero mostrándole quién es el Espíritu Santo. Y en Isaías 43, 10 y 11 dice, vosotros sois mis testigos, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿está notando usted allí que hay uno y solo Él que es quien salva?
¿verdad? No hay más Salvador que yo, dice Jehová. Yo soy el único. No hay nadie conmigo. Eso es interesante. Él es el único que salva. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos muestra algo interesante. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Para una esperanza viva nos hizo renacer, o sea, nos hizo nacer otra vez. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, porque esa es la obra del Espíritu Santo, salvar. Lo llamamos nosotros el Espíritu Santo ahora. En el Antiguo Testamento dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Nuevo Testamento dice el Espíritu Santo. ¿Cuántos santos hay? Hasta donde yo sé, hay uno solo. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y velad, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os hagáis a la forma de los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. O sea que el Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios es santo. Y si usted va a Apocalipsis, usted encuentra un versículo. Yo le quiero mostrar por lo menos uno, en donde nos dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Dice: pues solo tú eres santo, solo tú eres santo. Y note usted que ahí está dando a entender que uno no necesita que le den cuerda, ni que lo manipulen, ni que lo emocionen para adorar a Dios. Usted debería adorar a Dios en la hermosura de la santidad, ¿verdad? Solo de meditar en Él, aunque esté usted solito en un lugar secreto, ¿verdad? Entonces desde allí, cosa que cuando usted llega aquí a una reunión de estas, usted ya llega emocionado. Y entonces expresa su emoción, ya no porque alguien tenga que cantar o alguien tenga que predicar. Bueno, está bien cuando uno predica y cuando uno canta, usted puede emocionarse, pero es que usted necesita venir ya listo para expresar esa emoción. ¿Por qué? Porque usted vive en la presencia del Espíritu Santo. Y si usted lo contempla por la fe,
entonces usted podrá vivir emocionado siempre. Pero no dependerá de esa emoción, sino de la convicción de delante de quien vive usted. El salmista dijo, y no tenía una dispensación como la nuestra, ni había recibido el Espíritu Santo, pero él decía, veía al Señor siempre, porque está a mi diestra, sé que no seré conmovido. Esa seguridad lo hacía vivir de una manera fiel a Dios. Porque usted me dirá, bueno, pero es que él también pecó. Sí, pero fue el único que reconoció su pecado. Porque de los demás ninguno muestra la Biblia que lo haya reconocido. Cuando Adán pecó y Dios le dijo, ¿qué has hecho? Él dijo, la mujer que me diste. O sea, que le echó las culpas a Dios, ¿verdad? Y si no me hubieras dado mujer, yo no hubiera pecado. Y eso que se la dieron bien bonita y que se la sacaron de adentro, pero le echa las culpas a Dios por eso. Si no me hubieras dado esa mujer que tú me diste, esa fue la que me hizo pecar. Y le preguntaron a la mujer y la mujer dijo, la serpiente. Y a la serpiente no le preguntaron nada porque quién sabe qué hubiera inventado. Cuando Saúl pecó y se rebeló contra Dios, ¿qué has hecho? Locamente has hecho, dice, el pueblo. Y fíjese que hasta ahí nadie ha dicho, verdad, yo pequé. Siempre se busca una excusa. Pero entonces llegamos donde David. Y David era consciente que él vivía con un propósito. Y entonces a él le cuentan una historia, ¿verdad? Usan una parábola así. Porque el profeta usó una parábola. Él sabía que corría un riesgo al ir a decirle al rey, ¿verdad? Nosotros vemos a Juan el Bautista que se le va de frente a Herodes y perdió la cabeza. Pero este se la ingenió, ¿verdad? Dios lo inspiró y le lanzó una curva. Así como si usted estuviera jugando béisbol. Usted sabe, las curvas van así, ¿verdad? Y de pronto hace así, ras. Y el que está bateando se va derecho. Bueno, ese profeta supo hacer las cosas y le mandó una parábola, una curva a David, ¿verdad? Dice, mira, un hombre tenía muchas ovejas y tenía un vecino que tenía una sola ovejita. Y vino un caminante y güey le quitó la ovejita al que tenía una sola, que con él dormía, con él bebía, con él se calentaba, y se la cogió y la mató y se la sirvió de postre allí al que venía de camino. Y entonces David dice que se incendió en furia y dice, el que hizo eso merece la muerte 4 veces. Imagínate, 4 veces la muerte, ¿verdad? La muerte y 4 tantos, y la muerte 4 veces. O sea, para que no quedara vivo, es una gran maldad. Y entonces el profeta le dijo, ese hombre eres tú. O sea que la sentencia se la dictó él mismo. El profeta, nada que ver, ¿verdad? Yo no he dicho nada, yo no me meto con nadie. Y entonces David dijo, yo he pecado. Fíjese, no dijo, no, que es que esa mujer se bañaba desnuda en el patio. No, yo he pecado. ¿Verdad? Pero entonces el profeta le dijo, no morirás. Por eso escribe, bienaventurado el hombre cuyas transgresiones son perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Aleluya. Aleluya.
Él mismo dijo: delante y detrás me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, tan alto que no lo puedo comprender. No me puedo esconder de tu presencia. Si me subo a los cielos, allí tú estás. Y si me bajo a lo profundo de la tierra, allá me seguirá tu presencia. Las tinieblas resplandecen delante de ti, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Él no se desmaya ni se fatiga. Porque es que cuando hablamos del Espíritu de Dios, o del Espíritu Santo, como ahora lo llamamos, hablamos es del mismo Dios, de ese Dios eterno que se nos manifestó. ¿Para qué? Para salvarnos. De ese Dios santo, porque Dios es santo. Dios es santo. Levítico 19:2. Así lo dice, porque yo le estoy mostrando quién es el Espíritu Santo. Entonces Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O sea que Dios es santo. Dios es espíritu. Y solo tú eres santo. O sea que Dios es el Espíritu Santo. Porque es el único santo que hay. Y solo hay un Dios y solo hay un Espíritu. O sea que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Dios, a lo contrario de lo que el diablo le dijo al primer hombre, nos da promesas y nos ofrece pactos, porque es Dios. El hombre no tiene nada que ofrecer originalmente, así que Dios es el que siempre ofrece. Y Él ha ofrecido en diferentes tiempos, en diferentes momentos de la historia, le ha ofrecido al hombre pactar con Él. Claro, si yo ofrezco bajo sus condiciones, ¿verdad? Yo no puedo, si yo ofrezco, yo soy el que pongo las condiciones. Dios es el que ofrece en este caso, ¿verdad? Y el primer hombre se dejó engañar, la primera mujer se dejó seducir, porque la serpiente antigua, que es Satanás, le dijo un cuento triste. Y mire cómo dice: mire cómo dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fíjate, no moriréis. Él le lleva la contraria a Dios. Dios dijo que ustedes iban a morir, pero yo les digo que no se van a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Pero ahí le metió la letra menuda, esa que usted no lee. Porque él no le dijo seréis como Dios omnipotentes, o seréis como Dios omnipresentes, o seréis como Dios omniscientes. No, le dijo seréis como Dios, dice, conociendo el bien y el mal. Dice cómo iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal.
Y entonces, claro, ahí está dando a entender dos cosas el diablo a la mujer. Dios no dice verdad. Porque si Él dice que ustedes van a morir, pero no van a morir, está diciendo mentira, ¿verdad? Y Dios es egoísta, porque es que Él no quiere que ustedes sean como Él. Porque el día que ustedes coman de eso, ustedes serán semejantes a Él. Pero fíjense que eso no es verdad. El diablo nunca dijo la verdad, porque una media verdad no es verdad. Usó de un argumento que no era verdadero totalmente. Pero fíjense que ahora para nosotros que hemos descubierto todo lo que Dios tenía desde el principio, ¿verdad? Porque ahora se habla de cuando usted va, por ejemplo, a un sitio de hamburguesas o de pollo frito o de cualquiera de esta clase de restaurantes, o usted baile y usted dice, deme un cuarto de pollo. Y enseguida la muchacha le dice, no, pero te puede salir mejor en combo. Porque el cuarto de pollo vale tanto, pero si tú pides un combo, te vale 2,000 pesos más. Y entonces te dan la gaseosa o la bebida, y te dan papitas, y te dan, o sea, le enciman otras cosas. Es un combo. Bueno, el primero que habló de combos, aunque no usó el término, fue Dios. Porque la salvación viene en combo. Hay tanta gente que viene buscando sanidad a la iglesia y no sabe, pues, el Señor te puede sanar, pero como dijo un anciano, dice, te sana 50,000 veces y a las 50,001 te mueres. Y si nada más viniste a buscar eso y te dan eso, te pierdes. Pero es que el Señor avanza el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo también nos da todas las cosas, ¿verdad? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cuánto no nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas. Entonces Dios por eso, desde el principio prometió, porque como Dios es santo, y Dios es espíritu, y Dios tiene un propósito con nosotros, entonces Dios prometió darnos su Espíritu Santo. Al pueblo de Israel le prometió, ya en Ezequiel dice, y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, ¿verdad? Eso es el 36 de Ezequiel. Y el 37 muestra algo de una visión que un hombre ve, y dice que era un valle lleno de huesos secos en gran manera. Y le hacen una pregunta al profeta, dime, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Porque estaban secos en gran manera y esparcidos. Y él dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Se curó en salud, ¿verdad? Dice, tú lo sabes. Bueno, si yo lo sé, bueno, entonces dile, oigan, huesos secos, oigan, huesos secos, escuchen, huesos secos, palabra de Jehová. Huesos secos, oigan, palabra de Jehová. Y si hubo un ruido, pero no es solo ruido, porque algunos solo se quedan en el ruido, pero también hubo un movimiento. Y con el movimiento, él pudo ver que cada hueso se movía y buscaba su hueso, porque cada hueso encaja con su hueso. Esto es todo un sistema bien, o una unión de sistemas bien ordenado. Esto que usted ve aquí. Y entonces cada hueso buscó su hueso. Dice que se juntaron y se formó un esqueleto.
y subió por ellos tendones y coyunturas y carne, y se formó un cuerpo. Porque la palabra de Dios por su Espíritu puede hacer todo eso y más. Y entonces lo que está desbaratado, Él lo coge y lo regenera y lo hace nuevo. Y dice que estaban ahí unos cuerpos ahí inertes, pero entonces le dice: clama al Espíritu, hijo de hombre, dile: Espíritu, ven de los cuatro costados de la tierra. Dice: y clamé al Espíritu y sopló sobre ellos el Espíritu, y entonces ellos fueron un ejército preparado para la batalla. Eso debió ser algo extraordinario, porque es que la obra del Espíritu Santo es algo extraordinario. Coge un hombre desbaratado, coge un hombre en la inopia, en la ruina, coge un hombre muerto prácticamente, y lo hace nuevo. Lo regenera. Por eso dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre es como hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Bendito sea el Señor. Y cuando este Evangelio es predicado en el poder del Espíritu Santo, la vida de los hombres vuelve, se regenera, se restaura. Porque lo hermoso es que ninguno de los que estamos aquí buscaba a Dios, pero Él nos buscó. Ninguno de nosotros preguntaba por Él, pero Él nos halló. Fui encontrado por los que no me buscaban, y fui hallado por los que no preguntaban por mí. Él nos buscó, nos encontró y nos salvó. Esa es la obra de su Espíritu, del Espíritu de Dios. Y cuando nos encuentra, nos hace nuevos. Porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Unas cuantas cosas viejas pasaron. Así dice. Dice todas, ¿verdad? Así que no hay derecho a que usted esté aquí remendado. Dios no es remendón. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted está nuevecito. Usted no debe tener nada viejo en usted. Dios hace eso, y por eso a nosotros nadie nos tiene que estar diciendo, ¿verdad? Canta, ven al culto, lee la Biblia. Que ya hay gente que ni lee la Biblia. Hermano, yo la tengo en el celular. Usted me ve en el culto en el celular moviéndolo. Yo no estoy jugando. Pero es que a veces hasta en el celular tiene 4 versiones de la Biblia y no las lee. Prefiere jugar a la culebrita y a la otra que está ahí. Pero eso es raro, ¿verdad? Eso es raro, porque en la conversión de Saulo muestran una cosa. Yo no sé, pero la repiten 3 veces la conversión de Saulo de Tarso. Y Saulo no tuvo que hacer un curso en el Instituto Bíblico, que es bueno, por cierto. No puedo hablar mal del Instituto Bíblico porque yo soy el jefe de ellos. Pero es que hay cosas que no se aprenden en el Instituto Bíblico, porque hay gente que en el Instituto Bíblico pierde a Dios. ¿Cierto? Hay gente que en la teología ha perdido a Dios. Hay gente que en su carrera profesional ha perdido a Dios. Pero sabe que cuando Dios lo encuentra a usted y lo hace nueva criatura, usted no se le puede perder a Dios. Y qué bueno que en esta mañana nosotros miremos y confiemos y podamos creer
que Dios de verdad nos ofreció su Espíritu. En Joel 2:29, Él dice algo que yo voy a leerlo para que no le quite ningún pedacito. Mire usted lo que dice en Joel 2. Dice aquí en el versículo 27, dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No importa cuál sea su estatus, ¿verdad? O su nivel social, o su estrato, como se habla aquí en Colombia, porque en otros países no hay estratos, pero Colombia está dividida en estratos, ¿sí? Porque Colombia es un país clasista. Ni siquiera podemos decir que es un país racista, porque aquí todos estamos mezcladitos, ¿verdad? Los paisas y los santandereanos, que son los más blanquitos, un día dijeron: vamos a ver cuál de los dos es el más puro, y se hicieron un examen y le salió un 8% de negros a todos. Sí, claro. Claro, esas son discusiones tontas, porque el primer hombre no era ni negro ni blanco, era rojo. ¿Sí o no? Era rojo si le pusieron Adán, porque lo hicieron de ladrillo. Adán, Edón, eso significa rojo, ¿verdad? Parece ser que el polvo del que el Señor hizo el primer hombre era más bien rojo. Así que esa pelea es rara aquí, nada más eso es por aquí nada más. Así que Él dice aquí: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Porque raza solo hay una, la humana. Aquí no hay ningún extraterrestre. Y entonces sobre toda carne, sobre los siervos, sobre las siervas, o sea, todo estrato, cualquiera sea su estatus, yo prometo, dice Jehová, derramar mi espíritu en ellos. Fíjense que ahí tiene otro título, dice: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, porque ahí estamos hablando del Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Y Dios prometió derramar de su Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Dios es uno. Ese es lo principal, es eso. Lo principal es eso. Imagínense que Dios fuera tres. Eso. Yo una vez, estando en el campo misionero, llegó un hermano que le daba clase de música a mis hijos. Era de otra organización, pero del nombre. Daba clase a mis hijos de música. Y llegó así, todo así triste, molesto. Yo le pregunto: ¿qué le pasa, hombre? Dice: no, imagínense, tuvo un contratiempo en el trabajo. Y vengo preocupado y vengo molesto. No tengo ni ganas de dar clase. ¿Pero qué le pasó? Dice: imagínense que llego esta mañana y me dice el jefe de personal: fulanito, vas a hacer tal trabajo. Y yo me fui a hacer el trabajo. Y cuando estoy haciendo el trabajo, llegó el gerente. Me dice: ¿usted qué hace aquí? No, que el jefe de personal me dijo que hiciera esto. Que el gerente aquí soy yo y usted no está para eso. Usted tiene que ir a hacer el trabajo que está allá, vea. Hermano, y me quitó de allá y me pasó de allá. Estoy haciendo mi trabajo donde me puso el gerente y llegó el dueño de la empresa. Vea, señor, ¿usted qué hace ahí? No, aquí me puso el gerente. Aquí el gerente no es el que manda.
Usted no sabe quién soy yo. Soy el dueño de la empresa. Así que, hermano, yo no supe qué hacer porque él me quitó de allá y cuando el otro me vio y ay, ¿qué pasó? Yo le dije, eso es para que usted vea que tener 3 jefes es la cosa más triste que hay en esta vida. Mejor es tener uno. Aquí todos tenemos un jefe. Hay un cuerpo y a ese cuerpo le dieron por cabeza a alguien. Y a esa cabeza están sujetos tronos, dominios, potestades. Así que esa cabeza tiene el control esta mañana aquí. Ni siquiera lo va a tomar, no, lo tiene aquí. Y así usted no se lo entregue, él lo tiene. Ahora lo mejor es que se lo entregue y se lo reconozca. Pero si no se lo llegara a entregar, él lo tiene. Porque él lo dijo y lo escuchamos anoche: toda autoridad tengo en los cielos y en la tierra. Toda la tengo, no es que me la voy a ganar, no, la tiene. Y ese Dios que tiene todo el control nos prometió su espíritu. Pero para darnos su espíritu, ese Dios único, ese espíritu de Dios, tuvo que hacer algo. Y por eso un día Pablo le dice a Timoteo, para no alargarnos demasiado, porque si decimos otro versículo nos alargamos más y no salen ustedes a almorzar hoy. Pero dice: estas cosas te escribo por si tardo, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué fue lo que le escribió? Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y manifestado en carne lo vieron los ángeles. Manifestado en carne fue predicado a los gentiles. Manifestado en carne fue creído en el mundo. Manifestado en carne fue recibido arriba en gloria. Manifestado en carne fue justificado en el Espíritu. Así que imagínese usted a los pastores que estaban cuidando el rebaño allá por las 3 de la mañana. Diga usted que era esa hora, diga usted que era esa hora. Y usted sabe que eso a esa hora está oscuro todavía. Entonces de repente, así vea, encendieron todas las bombillas celestiales. Si en el cielo hay lámparas Bacarat, las encendieron. Más finas así, porque eso se iluminó así de repente, así. Que usted esté a las 3 de la mañana en el campo y le pase eso, vea, el susto es grande. Y de repente aparecen una corte de las huestes celestiales diciendo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios. Y era que los ángeles estaban viendo algo. ¿Saben qué estaban viendo los ángeles? A un niño que lo estaban poniendo en un pesebre. La gente, esos pastores quisieron salir corriendo. Y sabe que no, aguántense, solo queremos darle una buena noticia. Será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, es Cristo el Señor. O sea que el del pesebre es Cristo el Señor, pero más que Cristo el Señor, los ángeles estaban viendo a Dios manifestado en carne. Y fíjese que no tuvieron que decírselo, ellos los estaban viendo, y solo con contemplar su majestad uno puede decir gloria a Dios. No tienen que decirle dele gloria a Dios, no tienen que decirle un gloria a Dios que se oiga en el estadio, no tienen que decirle oiga que se oiga, no. Cuando usted contempla la majestad
de aquel delante del cual usted está. Usted tiene que abrir la boca y usted tiene que decirle gloria a Dios. Aleluya. Hermano, a Abraham nadie tuvo que pedirle un gloria a Dios, pero la Biblia dice que dio un gloria a Dios que todavía se está oyendo. ¿Sabe por qué? Porque él no miró su cuerpo ya viejo de 100 años, no lo miró, ni miró la esterilidad de Sara, sino que se fortaleció en fe y en esperanza contra esperanza. Dio un gloria a Dios que todavía se oye. Aleluya, le dio la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le creyó. Cuando tú le crees a Dios, tú lo glorificas. Imagínense que la Biblia dice que Moisés no tuvo temor del faraón, aunque venía con un gran ejército. ¿Sabe por qué? Dice, porque se sostuvo como viendo al que no se veía. El apóstol Pablo después dice, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel, poniéndome a su servicio, aunque yo era un perseguidor, un injuriador, un blasfemo. Pero yo lo hice por ignorancia, y por eso, para mostrar en mí, el primero de los pecadores, su gloria, me puso en este ministerio. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Qué hermoso Dios, ¿verdad? Qué Dios precioso el que tenemos, que nos tiene por excelentes. Sí, Señor. Porque ahora nos tienen un alto concepto. Por eso se manifestó en carne. Manifestado en carne lo conocemos como Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿quién es? El Padre de Jesús, ¿verdad? El Padre. El Espíritu Santo es el Padre de Jesús, sobre todo. Padre también significa origen. O sea, es donde se origina todo, donde se originó Jesús, donde nos originamos nosotros. Padre es origen. Y entonces la palabra de Dios nos dice que había un hombre llamado José que tenía una novia y se dio cuenta que estaba encinta, y la quiso dejar en secreto porque, yo ni la he tocado. Yo ni la he tocado, así que no puede ser que esté encinta. Pero como era justo, no quería darle mala fama, porque un hombre justo no le da mala fama ni a su novia ni a su esposa, ni hace que le den mala fama. Por eso se porta bien, ni la toca. Sí, Señor, eso dice de José. Entonces la pensó dejar en secreto, y cuando iba en eso, dice que un ángel del Señor se le apareció. El ángel del Señor se le apareció y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho ¿por quién? No, por el profeta, no, por el Señor, por medio del profeta. Así dice, léalo para que vea. Esto es lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Y ya no se quedó como en Isaías 7:14, que ahí no dijo más nada. No, ahora dice que traducido es Dios con nosotros. Bueno, yo no sé si ya están cansados. Falta una hora, me dicen por aquí. Vea que ustedes están diciendo. Entonces fíjese,
Note usted en esos versículos, ¿verdad? Allá dijimos que el único que salva es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, Jehová mismo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero ahora de Jesús dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces lo corrobora diciendo, porque esto es el cumplimiento de lo que dijo Dios por medio del profeta. La Virgen concebirá un hijo, se llamará Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Entonces dice que ahora está Dios con nosotros, pero manifestado en carne. Acuérdense que ya en Efesios 4:6 nos dice un Dios y Padre. Algunos se confunden, pero yo no sé por qué se confunden, ¿verdad? Dios puede ser Padre y puede hacer el papel de Hijo, y es Espíritu, y es uno. Y dice, yo soy Padre. ¿Por qué soy Padre yo? Porque tengo hijos, tengo 2 hijos. Pero yo también soy hijo. ¿Por qué soy hijo? Porque tengo padre. Y soy pastor. Y si le digo todos mis títulos, usted va a decir que me estoy gloriando, mejor no se los digo. Pero fíjese que yo soy padre, soy hijo, soy pastor, abuelo, esposo. ¿Cómo es mi nombre? ¿Cuántos lo saben? Fernando. Como padre, ¿cómo me llamo? Fernando. Y como hijo, ¿cómo me llamo? Fernando. Y como pastor, ¿cómo me llamo? ¿Cuántos ven aquí ustedes? Bueno, entonces, ¿por qué va a decir que Dios es 3? Porque Dios es Padre y hace el papel de hijo y es Espíritu. Yo no estoy partido, usted no me ve partido por ninguna parte. Es una comparación muy sencilla, pero me sirve para ilustrar. Mire, vea, si un teléfono actual, ¿cuántos modos tiene un teléfono? Modo avión, modo tembloroso. Y que yo tengo un teléfono que tiene todos los jugueticos. Un día llegó un creyente corriendo y, hermano, imagínese, vengo molesto, vengo... ¿Y por qué, hermano? Dice, porque por allá me encontré un trinitario de esos que me dijo que yo soy monarquianista, modalista. Yo le dije, pero si no lo ofendió. Sí me ofendió. No lo ofendió, le dijo la verdad. ¿Cómo así? Si no, es que monarquianista, modalista le decían antes a los que creían en el reino de uno solo. Monarquianista, o sea, rey modalista, un rey único que tiene muchos modos de presentarse. Y si no lea Hebreos 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Y entonces dice quién es el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien por medio del sacrificio de sí mismo, fíjese, dice cómo está diciendo, nos limpió de nuestros pecados y ahora está empoderado en la majestad como Dios. Entonces, dígame usted que está viendo ahí, así, ¿qué es eso que usted ve, esa claridad? ¿Qué es? ¿Es el sol o qué es? ¿Cómo dice usted? ¿Estoy viendo qué cosa? El resplandor del sol. Porque lo que uno ve es el resplandor del sol. Si usted mira el sol se queda cegatón por un momento, ¿verdad? Cuando hay eclipse dice, no mire directamente que puede dañarse la retina. El sol, mirarlo así no es fácil. Usted casi nunca ve el sol, ve el resplandor del sol. Pero dígame usted, ¿se podrá cortar con un cuchillo el resplandor del sol para separarlo del sol? No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué algunos piensan que se puede cortar la imagen de Dios? De Jesucristo dice Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible.
Si usted se mira en un espejo, ¿a quién ve en el espejo? La imagen suya, ¿verdad? Entonces Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesucristo es la imagen del Dios que no se ve. Porque Dios es espíritu, ¿verdad? ¿Y qué dice? Porque esto ya estamos en el Nuevo Testamento. Dios se manifiesta en carne. Pero algunos se enredan porque cuando Dios se manifiesta en carne, entonces ya lo ven como un hombre. Pero no se desubique. Piensa en Dios como lo que Él es. Dios es espíritu. Un espíritu es amorfo, o sea, no posee cuerpo ni forma. ¿Dónde lo dice? En Lucas 24, 37 al 39. Jesús mismo lo dice. Porque Él se les aparece resucitado a sus discípulos y ellos piensan que ven una aparición, un fantasma, un espíritu. Pues yo quiero decirle que un espíritu no se ve aunque usted diga que lo ve. Hay gente que ve espíritu, yo no sé cómo lo ve. Usted me perdona si yo no le creo. Pero la Biblia dice que un espíritu no tiene carne ni tiene hueso. Mano, es que alguien, debe ser un fantasma que se está llevando las cosas de la nevera. Abre el ojo que ese es un vivo. Ese no es un espíritu. Los espíritus no comen papa, ni yuca, ni queso, ni pollo. Ese fue el error del rico que hizo los graneros más amplios y los llenó. Dijo: alma mía, muchos bienes tienes para mucho tiempo, come, bebe, regocíjate. Y vino una voz del cielo que le dijo: necio. ¿Y cuál es el necio? El que no cree que hay un Dios. Esta noche vienen a pedir tu alma. El problema es que se equivocó, porque el alma no come nada físico. No come papa, ni yuca, ni carne, ni arroz, ni nada de eso. Y eso fue lo que él dijo: alma mía, muchos bienes tiene. ¿Cuáles? Los que llenaban la bodega. No, eso no le sirve. Esta noche vienen por tu alma. Dice: y lo que has amontonado, ¿a quién se lo vas a dejar? Dice: así es el que no es rico para con Dios. Acuérdese que Dios es espíritu y busca adoradores en el espíritu. Adoradores que el Padre busca en espíritu y en verdad. Es necesario, dice, es necesario que el que adora a Dios lo haga en espíritu. Y eso trasciende lo físico. Eso es más que emoción. La emoción está bien como humano, está bien. Te sientes esa ganas de brincar y brinca, gloria a Dios. Yo no brinco porque yo no soy tan emocional. Pero usted brinca y eso está bien porque usted siente esos deseos. Siente la presencia de Dios y pega unos brincos. Pero eso no es todo. Usted tiene que procurar que eso que lo hace brincar, cuando salga de aquí, permanezca allá. Ahora, yo no sé si usted es capaz de saltar, danzar cuando está solo, orando en el cuarto usted solo. Ojalá. Porque eso querría decir que lo hace delante de Dios, no delante de los hombres. Entonces estamos diciendo que un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo, dijo Jesús. Porque Jesús es Dios manifestado en carne. Es invisible porque no se puede ver y lo llena todo, porque habita en todo el espacio celestial y terrenal. El apóstol Pablo dijo: en Él somos, en Él nos movemos, en Él andamos. O sea que Dios es tan inmenso que, como cantan los niños, ¿verdad? Tan alto que no puedo ir arriba de Él, profundo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él, tan grande es el amor de Dios. ¿Ah? Eso quiere decir que nosotros realmente estamos metidos en Dios. Dios contiene todo. Ese Dios tiene unos atributos que
que es eterno, no tiene principio ni fin, ya lo dijimos, es inmutable, no cambia, no cambia, es omnisciente, que todo lo sabe, lo conoce, es omnipresente, que está en todo lugar, es omnipotente, que todo lo puede, es inherente porque es espíritu, es misericordioso y justo, es santo. Mire, conocer esto, o sea, conocer quién es el Espíritu Santo y cuáles son sus atributos, eso es lo que nos hace conscientes para que vivamos en santidad. Ah, eso yo lo sé, dice la mayoría. Eso yo lo sé, ¿para qué lo viene a predicar? Lo trajeron de tan lejos para que usted no venga a decir eso. El problema es que a veces usted lo sabe de memoria, pero no es consciente de lo que sabe de memoria. Y entonces cuando usted va en su carrito y tal, y de pronto el semáforo se le pone en rojo, usted dice, no hay nadie, y se lo pasa. Se voló el semáforo en rojo. Y si lo ve un policía, ¿qué le hace? El policía hace así. Ay, me encontré un cliente. 700,000 de multa. Pero es que usted no debería esperar a ver si está un policía. Usted tiene que ser consciente que hay uno que está ahí. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted me dice, otra vez nos viene a predicar, pero se huele el semáforo. Eso quiere decir que no es consciente delante de quién vive. Usted cree que tiene que haber un policía. Hay gente que le tiene más miedo al pastor que a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no es consciente que Dios es omnipresente, ¿verdad? El salmista por eso es que lo dice. Él dice, mi embrión vieron tus ojos. Si todas cosas fueron escritas antes de ser formadas. ¿Ah? Él es consciente de eso. Él dice, antes que suba mi palabra a mi boca, tú la sabes toda. Tú conoces mis pensamientos. Examíname, oh Dios. Escudriñame. Hermano, entonces, ¿cómo hacemos? No, el que es espiritual lee la Biblia y se entera, ¿verdad? Dice, orando en todo tiempo, con toda acción de gracia y súplica en el Espíritu. Así dice, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Bueno, yo le voy a decir. Sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones en toda acción de gracia, con oración y ruego. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y qué pasará? Dice, lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estará con vosotros. Entonces fíjese, yo soy consciente que ese Dios que es espíritu, que lo conoce todo, que me conoce los pensamientos, entonces pienso en todo lo bueno, en lo puro, en lo amable. Cuando quiere venir algo, lo saco, ¿verdad? Y lo quito. Y dejo solamente que fluyan lo bueno, lo que tiene virtud, ¿verdad? Lo que es de buen nombre. Para que el Dios de paz no se sienta mal. Porque es que a veces lo contristamos, ¿verdad? A veces lo resistimos. ¿Por qué? Porque pensamos mal. Y pensamos mal porque no somos conscientes de que Él nos está mirando los pensamientos. El Espíritu Santo nos está mirando los pensamientos. Ahora mismo, Él nos está mirando los pensamientos. ¿Qué está pensando usted ahora? Ese predicador sí está ya largo, mano.
Se está metiendo conmigo. Bueno, no piense eso. Piense bien. Y ojalá predicara 2 horas más. Y de pronto yo no voy a predicar 2 horas más, pero eso quiere decir que usted quiere más palabras. Porque a veces uno está en el culto, ¿verdad? Son las 8:30 y todavía no termina. Oye, ese cantante sí es aburrido. ¿Quién le diría a él que él sabe cantar? Sermón malo. ¿Ustedes han visto algún sermón malo? ¿Y entonces para qué oró? Usted dijo que usted es espiritual y oró en el espíritu. Señor, háblanos por tu palabra. Y después sale que ese sermón largo y que no dice nada. Usted dijo que Dios le hablara, busque la voz de Dios en medio del sermón. Si no, ¿para qué oró? ¿Ah? Entonces, hermano querido, el Espíritu Santo es dado en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y Jesús, que es Dios manifestado en carne, es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan el Bautista lo dijo. Yo no le conocía. A mí el que me envió a predicar. ¿Quién lo envió? Juan 1:4 por ahí, o 6, dice, un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Entonces él más abajo dice, y a mí el que me envió, o sea, Dios, me dijo, sobre quien veas que el Espíritu Santo permanece, dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice, y yo lo he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Y después lo vio, dice, vio a Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo también es el que bautiza con poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu Santo manifestado en carne. Porque yo le estoy diciendo es quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que dijo al principio, sea la luz. Manifestado en carne también es creador, ¿verdad? Porque es que mire, va, Él es el Señor, o sea, hay un solo Señor. Diga usted, hay un solo Señor, ¿verdad? ¿Qué significa Señor? Dueño. Dueño. Entonces Dios es el dueño de todo porque Él hizo todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que el que los creó es el dueño. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ese creador nos los mostró hasta la saciedad cuando se manifestó en carne que Él era. Que Él era. ¿Cómo? Multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? ¿Y qué más hizo? Le leyó los pensamientos a los que murmuraban de Él, porque cuando le bajaron a un paralítico por el techo, Él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el que venía bajando por el techo era más viejo que él en edad. Pero le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero los que estaban ahí empezaron a cavilar, o sea, a pensar mal. Blasfemias dice, pensaban en ellos. Blasfemias dice, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Él, conociendo sus pensamientos, dice, le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Bueno, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, le dijo al hombre, hijo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Dice, y al instante, tomando su lecho, se lo tiró al hombro y se fue para su casa.
O sea que este Dios es el que lo sabe todo y se nos manifestó en carne. ¿Para qué? Para estar con nosotros. Pero ¿sabe qué? Que prometió estar en nosotros. No solo con nosotros, sino en nosotros. Y eso es lo que quiere hacer ahora. Si tú no tienes en ti al Espíritu Santo, en este día tú lo puedes tener. ¿Por qué? Porque Él prometió estar. Y no solo lo prometió, Él lo cumplió. Y eso fue posible gracias a que en la carne se fue a la cruz. Y allá en la cruz quitó, primero que todo, una pared de separación que existía, ¿verdad? Dice la Biblia que quitó la pared intermedia de separación que nos tenía sin Dios y sin esperanza, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas. Dice, y allá en la cruz clavó el acta y los decretos que nos eran contrarios. Y en su cuerpo de carne, dice, mató a las enemistades. O sea que aquí no debe haber enemigo del uno contra el otro. Si alguno tiene enemigos aquí, no está en el lugar equivocado. No es de aquí. Que no, que yo le tengo una pequeña rabiecita santa a ese hermano que no sé de qué las tira. Usted no es de aquí. No, que están enemistados. Imagínate un ministro de la reconciliación enemistado. ¿Eso quién lo entiende? Es una cosa muy rara. Así que esta mañana, porque todavía es de mañana, yo quiero decirle una cosa. Usted necesita y puede llenarse del Espíritu Santo. Solo tiene que tener un encuentro con el que bautiza. Y está aquí. ¿Por qué? Porque lo que más me gusta de él es que además que dijo que tenía toda autoridad, dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que no hay culto malo, porque Él siempre está en el culto. Que usted no lo sienta es una cosa diferente, pero si usted quiere, usted lo puede sentir porque Él está aquí. Solo tiene que creerle a su palabra, y cuando usted le crea a su palabra, Él se le manifestará. Así que no es difícil. Un día Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os estorbó? Comenzasteis por la fe y vas a terminar por las obras. ¿Ah? Porque el Espíritu Santo se recibe por fe o se recibe por las obras. Por fe, ¿verdad? ¿Y qué es fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, hermano, es que yo no he sentido nada en este culto. Eso no importa que no haya sentido nada. Eso no quiere decir que Dios no está aquí. Dios está aquí aunque tú no lo sientas. Dios está aquí aunque tú no lo ves. ¿Y por qué? Porque Él prometió estar. Y Él es fiel. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Mire, testigos de que sí cumple lo que promete. Él es fiel. Entonces, ¿por qué duda? El Espíritu Santo está aquí y Él quiere bautizarlo, porque el dueño está aquí. Un solo Señor. Y con esto voy a cerrar, mire. ¿Ah? Porque por ahí escuché un himno de que Isaías lo vio en el templo. Es que Isaías, vea, Isaías, el problema nuestro es ese, que somos muy emocionales a veces. Entonces dependemos de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que sentimos. Y ese es el problema de las emociones.
Y este tiempo es muy dado la gente a las emociones. Y todo ser humano tiene emoción, pero nosotros no vivimos por emoción. El justo por sus emociones vivirá, así dice. El justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y cómo describió Habacuc la fe? Dice, aunque en los corrales no haya vaca, aunque la higuera no dé su fruto, aunque en los labrados no den su mantenimiento, aunque el enemigo esté en la mitad de la plaza del pueblo. Dice, con todo yo esperaré en Jehová. Bendito sea Jehová, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y hace que mis pies sean como de ciervas para andar en las alturas. Así que no importa lo que usted sienta en esta mañana. Eso no importa, eso es secundario. Yo puedo sentir muchas cosas, pero eso que siento depende de las circunstancias que esté viviendo. Pero si usted ejerce fe esta mañana, ¿en dónde? En Dios. Porque Jesucristo dijo, tened fe en Dios. Así que si en esta mañana usted pone la fe en Dios, no importando lo que sienta o lo que esté viendo, porque a veces algunos pasan aquí adelante. Una vez yo tenía un creyente allá que lo administraba y él había sido boxeador y entonces pasó a recibir el Espíritu Santo y alguien lo tropezó y se le levantó el espíritu de boxeador. Me tuvieron que llamar corriendo porque ya estaba cuadrado. Mano, es que me pisó, yo estaba en bendición y me pisó y lo pisó y se le perdió la bendición. Mano, la bendición no se pierde aunque lo pisen. Así lo pisen, no importa, no olvídese de que ustedes lo pisaron o de que ustedes lo miraron. El que vive de lo que ve o de lo que oye es inestable. Viva por la fe. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Viva por la fe. Porque las emociones se pasan, pero la fe, el que es de fe permanece. Porque no importan las circunstancias. ¿Tengo plata o no tengo plata? Estoy contento. ¿Por qué? Porque tengo mi fe puesta en Dios. Y Dios es el dueño de todo. Y eso me da confianza de que en el momento que lo necesite, Él me lo da. Usted no lo ha vivido. Lo que pasa es que a veces no es consciente de lo que vive. Y le pasa diariamente y usted no cae en cuenta. Caiga en cuenta en esta mañana que usted y yo vivimos por la fe en lo que Dios dijo. Y Dios dice, sed llenos del Espíritu Santo. Dios está aquí, ¿verdad? Dios está aquí. Se necesita que el que se le acerca crea que está aquí. Y no solo eso, sino que es bueno. Dios es bueno, Dios premia al que se acerca a Él con fe. Él lo premia. No es por obras, es por fe. El Espíritu Santo se recibe por fe. Porque Dios es espíritu. Necesita que usted sea espiritual. Y si usted ya se convirtió, usted es espiritual. ¿Cierto? Porque lo que es de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Usted es espiritual. Entonces actúe como espiritual. Créale a Dios y acérquese con confianza. La Biblia dice que Dios nos abrió un camino vivo, nuevo y vivo. Esto es a través del velo, de la carne de Jesucristo. Y para que tengamos libre acceso con confianza. ¿A dónde? Al mismo cielo. Pero tiene que creerlo porque si no, al mismo cielo. Dice, para que entre con confianza. ¿Y para qué entro con confianza? Para obtener gracia, misericordia y socorro oportuno. ¿Usted quiere más? Póngase de pie a ver.
Aquí hay gracia, aquí hay misericordia, aquí hay socorro oportuno. Así que no venga aquí a arrodillarse y que ten misericordia de mí, Señor. Ya la tuvo hace como 20 años. ¿Cuánto hace que se bautizó? Bueno, él ya le tuvo misericordia. Si por eso está aquí, porque le tuvo misericordia. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su misericordia, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, por su misericordia. Bueno, por eso le quiere dar el Espíritu Santo, lo quiere bautizar esta mañana, por esa gracia y por esa misericordia. Usted no necesita sino creerle a Él. Y si ya murió por usted en la cruz del Calvario, murió por sus pecados, eso quiere decir que le puede dar más que eso.